¿Cómo podemos definir un compuesto inorgánico? ¿Cuál es su característica principal? Que carece de átomos de carbono, si no mal me equivoco. Bien, excelente. Y cuando hablamos de un compuesto inorgánico, la característica principal será de que no posee átomos de carbono. Y a partir de ello, se vio la necesidad de generar lo que es un lenguaje común para cualquier academia científica del mundo. Si nosotros vamos allá a Rusia, va a hablar en el mismo lenguaje científico en el área de la química como acá en El Salvador. Pues los nombres comunes de algunas sustancias que conocemos, por ejemplo, el H2O, significa agua, ¿verdad? En términos comunes. Sin embargo, para generar un lenguaje común en todas las partes del mundo, se generó lo que es la nomenclatura del agua, que es H2O. Y en cualquier lugar y academia científica o universidad que vayamos, si vamos a Japón, a Inglaterra, a Estados Unidos, nos vamos a encontrar de que el agua siempre tendrá lo que es esa fórmula química, H2O. Así también tenemos el NH3, que es la fórmula química del amoníaco, el C6H12O6, que es la fórmula química de la glucosa, y el H2O2, que es la fórmula química del agua oxigenada. Pues la importancia, como les mencionaba, y la clave de la nomenclatura científica en el área de la química es la necesidad. Y esa necesidad surge a partir de generar reglas y normas sistemáticas, porque llevan un orden, una estructura, para que todos hablemos en el mismo lenguaje, tanto como les mencionaba, en Asia, en Europa, como acá en América. Y esa normativa, que son reglas sistemáticas, surgieron a partir de la creación de un instituto que regula todo el lenguaje del área de la química, todas las fórmulas químicas, que es el Instituto Internacional de Química Pura y Aplicada, que lleva por siglas UPAC. Y la UPAC cada año publica lo que es un informe en el cual están las nomenclaturas de nuevas sustancias. Incluso la UPAC fue la que generó la estructura química del coronavirus, para que nos demos el vistazo de la importancia de este instituto, a partir y asimismo de la importancia de generar un lenguaje común para todos. El coronavirus y su estructura va a ser igual tanto para los rusos como para nosotros acá en América. Acá tenemos lo que es el sitio web de la UPAC, www.upac.org, en el cual podemos ingresar a lo que es a los servicios que ofrece este instituto, informes, donde está el lenguaje científico referente a sustancias químicas, orgánicas e inorgánicas. También tenemos lo que es el logotipo que representa este instituto, en el cual podemos ver acá presente en esta imagen, que es un logotipo que emplean diferentes academias del mundo. Incluso en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Ciencias Naturales, el logotipo de la facultad lleva consigo lo que es la imagen de la UPAC. ¿Por qué? Porque es muy importante para las academias de química lo que es la UPAC. Representa lo que es el conjunto de reglas y así también es el ente rector concerniente a las fórmulas químicas. También podemos añadir a la nomenclatura aspectos ya relacionados a cómo vamos a organizar a cada grupo de sustancias, ya que cada grupo de sustancias va a tener lo que es una forma en particular. Así se va a llamar óxido, peróxido, hidróxido, hidráxido, etc. Y para comenzar vamos a analizar lo que es la nomenclatura de los óxidos. ¿Cuál es la definición de la nomenclatura de los óxidos? Que surgen de la combinación de lo que es oxígeno con cualquier otro elemento químico. Ese otro elemento químico puede ser otro metal, en el cual el oxígeno va a oxigenar al metal, haciendo de que pierda iones, que va a dar como resultante una oxidación básica, que resulta de la descomposición del metal. Veamos algunos ejemplos de los óxidos. Y así también cabe aclarar de que los óxidos son las sustancias más abundantes de la naturaleza. Son las que podemos encontrar en gran medida e incluso es resultante de que nosotros muramos por la oxidación de nuestras células. ¿Cómo se conforma un óxido? Veamos acá en esta tabla. Tenemos lo que son 3 nombres con base a la normativa internacional, con base al nombre tradicional y así también con base a la nomenclatura stock, que es una nomenclatura reducida antes de la nomenclatura internacional de la UPAC. Tenemos lo que es acá un compuesto, tenemos PbO2,
¿Qué significa? De que tenemos lo que es el Pb significa plomo dentro de la tabla periódica y tenemos el O2, que son 2 átomos de oxígeno. ¿Y qué va a suceder en este proceso? De que el O2 va a representar un estado de oxidación del plomo. ¿Y cómo vamos a llamar esta sustancia? Cuando veamos acompañado un metal de un O2 o de un O, lo vamos a llamar óxido de el elemento metálico. Y en este caso, como tenemos plomo, ¿cómo se va a llamar en la nomenclatura stock o tradicional? Óxido de plomo. Así también tenemos la estructura dentro de la nomenclatura de la yupa, que es dióxido de plomo, y dentro de la tradicional, en cierta manera, en el lenguaje de las academias, óxido plúmbico. Pero en general, la nomenclatura que se toma como base es este nombre, que es el óxido de plomo. Así también tenemos el FeO. El Fe significa hierro, ya que ese es el elemento periódico y es su símbolo, y tenemos el acompañamiento de lo que es un oxígeno. ¿Qué sustancia vamos a tener con base en la nomenclatura Stock, que es la estándar a nivel mundial? Óxido de hierro. Por tanto, tenemos ya la presencia de un estado de oxidación. Así también tenemos otra representación del óxido de hierro, que lo podemos encontrar de esas dos maneras. Bien podemos encontrarlo FeO o Fe2O3. Tenemos acá presencia de 3 oxígenos asociados a 2 átomos de hierro, que vamos a tener por ende también otro óxido de hierro en un estado oxidación triple. ¿Por qué? Porque tenemos presencia de 3 átomos de oxígeno. Así también tenemos el Li2O. ¿Qué significa el Li2O? Significa de que tenemos un átomo de oxígeno asociado al metal que es el litio, dando como resultado la oxidación del litio. Y por ende, según la nomenclatura Stock, lo vamos a llamar óxido de litio. Y de esa manera podemos clasificar a las sustancias cuando se encuentren en un estado de oxidación a partir de esta característica principal, que se encuentra en rojo, que es la presencia de oxígeno. Cuando veamos lo que es un metal y seguido posee lo que es 2 átomos de oxígeno, 3 o un átomo de oxígeno, va a significar de que es un óxido. Por ende, vamos a tener óxido de el elemento metálico que está asociado al oxígeno. ¿Alguna duda referente a la nomenclatura de lo que son los óxidos? ¿Alguna duda? Pregunta de la nomenclatura de los óxidos. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente nomenclatura. Y como vemos claramente, la nomenclatura no es muy complicada. Solamente de identificar los elementos claves y con base a ellos vamos a generar lo que es el nombre. Y así también vamos a determinar a qué grupo pertenece. Ahora vamos a analizar la nomenclatura de los hidróxidos, que es otra sustancia inorgánica que no posee elementos de carbono. ¿Cómo podemos definir en este caso los hidróxidos? Es la unión entre lo que es un metal, un elemento metálico, con aniones de hidroxilos. ¿Qué son los aniones de hidroxilos? Hidróxido u OH. Así lo podemos representar. Veamos algunos ejemplos en esta tabla. Tenemos lo que es el primer compuesto, en el cual tenemos el KOH. ¿Qué significa K? Significa potasio. Está asociado a un OH que representa el hidroxilo, por tanto vamos a tener hidróxido de potasio. Y tenemos acá lo que es el nombre stock o estándar, el cual es el mejor utilizado dentro de lo que es el área de la química. Así también tenemos el NaOH, tenemos el Na, que es el símbolo químico del elemento periódico sodio asociado al OH. ¿Qué significa OH? Hidróxido. ¿Cómo se llamará el compuesto? Hidróxido de sodio. Y así sucesivamente, donde veamos presencia del OH u OH2 entre paréntesis, va a significar hidróxido de el nombre del elemento periódico. Acá como tenemos calcio, ¿cómo se va a llamar? Hidróxido de calcio. Tenemos también OH2, hidróxido de bario, ya que tenemos el símbolo Ba, y en este caso tenemos OH2 de zinc. Tenemos por ende hidróxido de zinc. Y de esta manera, la característica principal en el cual debemos de notar para identificar de qué es un hidróxido es la presencia de esta molécula,
OH. Donde veamos OH, significa que vamos a tener hidróxido. ¿Y cómo le vamos a llamar? Hidróxido de el elemento que está antes del OH. En el primer ejemplo teníamos la K de potasio, por tanto tenemos hidróxido de potasio. ¿Alguna duda? Pregunta referente a la nomenclatura de los hidróxidos. Para poder identificar lo que es el tipo de sustancia o disolución química, únicamente analizando su estructura. Profe, Dígame. entonces, dependiendo del elemento que sea, así va a ser su nombre también y la combinación. Muy bien. Y en efecto, como usted ha mencionado, según la combinación, la clave está en analizar la fórmula. La fórmula nos va a indicar cuál será su nombre. Si tenemos presencia, regresando a la lámina anterior, en la cual teníamos únicamente O, significa de que hay un estado de oxidación y se va a llamar óxido de el elemento metálico. Acá como tenemos presencia del OH, que es la clave de los hidróxidos, cuando veamos OH, vamos a llamar automáticamente a la sustancia hidróxido de el elemento que está antes de el OH. En este caso tenemos la K de potasio, por tanto se va a llamar hidróxido de potasio. Y así sucesivamente. La clave está, como les mencionaba, en esos elementos. ¿Alguna otra pregunta, duda referente a la nomenclatura de los hidróxidos? Ya que este contenido es la base para el examen como también para segundo año. Esta nomenclatura les será de mucha utilidad para la parte de la química orgánica como también para el balanceo químico. Profe, Dígame. y para eso que dice actividad de examen, lo que va a querer que hagamos es que, digamos, nos va a poner el compuesto así como está y que nosotros le demos un nombre, ya sea en sistemática, el stock o tradicional. Muy bien, sería de esa manera. Les plantearía lo que es la fórmula química y vamos a generar el nombre a partir de los tres sistemas. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente nomenclatura. Y como vemos claramente, la nomenclatura química no es muy complicada. La clave está, como les mencionaba, en identificar los elementos. Los elementos nos van a dar lo que es la base para el nombre. El nombre viene dado por esos elementos que están dentro de la fórmula química y estructura natural de la sustancia. Ahora analicemos la nomenclatura de los ácidos. ¿Cómo se caracterizan? Primeramente, un ácido lo podemos definir de la siguiente manera, como una sustancia eléctricamente neutra. Todos los ácidos que conozcamos son sustancias neutras. Permítanme, ya vamos a regresar. Son sustancias neutras. ¿Qué significa de que sean sustancias neutras? De que son pésimas conductoras de corriente eléctrica. Son malas conductoras de electricidad. ¿Y qué sucede en el caso de los ácidos? De que también se forman uniendo lo que es un anión y el ion de hidrógeno. A partir de ello se enlaza con otros elementos periódicos como puede ser el flúor, el cloro, el bromo, el azufre, el selenio, etc. Para ello veamos algunos ejemplos en el caso de los ácidos. El ácido, como vimos en su definición, la clave está en la presencia del hidrógeno. Cuando veamos una H que está al inicio de la fórmula química, automáticamente debemos de hacer la conexión de que se trata de un ácido. Tenemos presencia de un ácido. En este caso, como tenemos el compuesto HF, la F es de flúor y por tanto vamos a tener fluoruro de hidrógeno o ácido de flúor. Podemos decirlo de esa manera o en la nomenclatura, en este caso tradicional, ácido fluorhídrico. Así también tenemos el HCl, la H de hidrógeno y el Cl de cloro. ¿Qué sustancia vamos a tener? Ácido clorhídrico. Vamos a llevar lo que es esa terminación, lo que es ese sufijo hídrico, después de lo que es la raíz del átomo que volvemos ácido. Como tenemos cloro, tomamos la raíz clor y le añadimos hídrico. Y nos quedará clorhídrico. Así también tenemos el HBr, el Br del bromo, tenemos el H que vuelve ácido al bromo. ¿Y qué sustancia vamos a tener? Tomamos la raíz del bromo, nos quedará brumo y le añadimos hídrico. Brumo hídrico, ácido, brumo hídrico.
Así también tenemos el H2S, que significa que en este caso el azufre se vuelve ácido. ¿Y qué sustancia vamos a tener? Porque tenemos dos átomos de hidrógeno, ácido sulfurhídrico. Y de esa manera van a llevar esa terminación, los ácidos siempre llevarán lo que es el sufijo hídrico con base a la raíz del elemento atómico. Únicamente en el flúor tomamos lo que es el nombre completo del elemento atómico y le añadimos hídrico. ¿Alguna pregunta respecto a los ácidos? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo se identifican? ¿Alguna pregunta, duda referente a los ácidos? ¿Cómo se clasifican y así también cómo los podemos identificar? Sí. Dígame. Veo una diferencia muy... Pero no. La diferencia entre stock y tradicional. La diferencia entre el stock y la tradicional es que la tradicional es el nombre común, por decirlo así, que No, le o da sea, la comunidad. ¿Sí? porque dice fluoruro de hidrógeno y luego ácido fluorhídrico. O La, cloruro de hidrógeno y luego ácido clorhídrico. Muy bien, en el caso del stock y la tradicional, como les mencionaba, la tradicional es, por decirlo así, el nombre coloquial que le dan las academias en el área de la química. Mientras la stock implica lo que es la combinación de la nomenclatura UPAC con lo que es la sistemática. La sistemática fue el primer orden que se produjo a partir de lo que son los nombres comunes. En este caso, si vemos la sistemática, es un nombre bastante complejo, porque implica prefijos como mono, di y tetra. En este caso tenemos monofluoruro de monohidrógeno, porque incluye lo que son los prefijos de cuánta cantidad de átomos tenemos. Como tenemos un hidrógeno, por eso se llama monohidrógeno, y en el caso del fluoruro, monofluoruro. Sin embargo, en stock integra lo que es parte de la sistemática, sin embargo, añade lo que es la terminación uro. En el caso del fluoruro, toma lo que es parte de la raíz fluoruro. Y así sucesivamente, si vemos en el caso del cloro, vemos cloruro y así sucesivamente. Sin embargo, en la tradicional, como les mencionaba, en el caso de los ácidos, es lo que es la nomenclatura estandarizada. Si vamos, por ejemplo, a México, vamos a alguna academia o instituto científico que esté trabajando en el área de la química, van a entender cuando nosotros le digamos ácido fluorhídrico, porque como les mencionaba, la mayoría de las academias tratan de estandarizar un mismo lenguaje para que sea entendible en cualquier parte del mundo. Pero si hablamos en el caso de la sistemática o el stock, también es inteligible. Pero en este caso, para ser menos complicado, lo que es la nomenclatura de los ácidos, tomamos la tradicional, ya que implica únicamente añadirle a la raíz lo que es la palabra hídrico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda referente a la parte de lo que son los ácidos? Muy buena pregunta la que mencionaron. En el examen puede ser de que venga un problema en el cual les plantee el nombre. Puede ser que plantee el nombre en el caso del ácido clorhídrico y pongan las opciones de respuesta fórmulas. Y a partir de la fórmula química del compuesto, identificar cuál pertenece al nombre tradicional. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahora vamos a analizar la nomenclatura de los hidruros, que son otra familia de compuestos químicos. ¿Cómo podemos definir un hidruro? Como la combinación del hidrógeno con cualquier elemento químico de la tabla periódica. Y dentro de ellos tenemos lo que son los hidruros metálicos, que es la combinación del hidrógeno con un metal. Acá tenemos algunos ejemplos en tabla a partir de las tres nomenclaturas que les mencioné, la sistemática, el stock y la tradicional. Pero a efectos de aprendizaje y para aprender las competencias básicas en química, y como les mencionaba, el lenguaje que todas las academias científicas en el área de química manejan, vamos a tomar la tradicional.
Tenemos lo que es el primer ejemplo, el KH2. ¿Qué significa el K? Es el símbolo del calcio. Y en el calcio está asociado a lo que son dos átomos de hidrógeno. Cuando veamos la presencia del hidrógeno posterior al elemento metálico, estamos en presencia de un hidruro. ¿Y cómo se va a llamar entonces? Con base a la estructura tradicional, hidruro de calcio. Así también tenemos lo que es el IH, tenemos litio e hidrógeno asociados, ¿y cómo le vamos a llamar? Hidruro lítico. Así también tenemos el FH3, tres átomos de hidrógeno asociados al metal que es el hierro, y que tendremos hidruro férrico. Y así sucesivamente también tenemos lo que es el CrH2, que en el caso de el Cr es el símbolo químico del estroncio, que también es un metal, y por ende tenemos hidruro de estroncio. Y de esa manera la terminación vendrá dada tanto por el nombre, pero podemos tomar lo que es a partir de la definición tradicional, combinarlo con la stock. Por ejemplo, por decir en el caso del hidruro de cálcico, podemos decir hidruro de calcio. En vez de hidruro lítico, podemos tomar hidruro de litio para simplificar y referirnos a qué metal hará referencia a lo que es la formación del hidruro. ¿Alguna duda? Pregunta referente a la nomenclatura del hidruro. Como les mencionaba, la clave está en el hidrógeno. Si el hidrógeno está después del metal, significa de que hay un hidruro. Si está antes del elemento periódico, significa de que tenemos un ácido. Y allí claramente podemos distinguir cuándo es ácido y cuándo es un hidruro. ¿Alguna pregunta referente a los hidruros? ¿Alguna pregunta referente a esta familia de compuestos químicos inorgánicos? Como les mencionaba, la clave está en la formación y así también relación de un metal con hidrógeno. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora vamos a realizar una actividad de retroalimentación en la cual implica involucrarnos todos para dar solución a las siguientes preguntas. En el caso de la primera pregunta, y para quienes me respondan correctamente, les voy a favorecer con puntos adicionales para la actividad de esta semana. Si en dado caso tienen 10 en la actividad de esta semana, se lo voy a sumar como puntos para el examen. La primera pregunta hace alusión a lo siguiente. Los ácidos o hidráxidos se caracterizan por tener en su estructura ¿qué elemento atómico? Con base a lo que vimos en la clase, en el caso de los ácidos, ¿por qué se caracteriza? Si me explican, por favor, pueden habilitar su micrófono o participar en el chat. Con base a lo que vimos en clase, ¿por qué se caracterizan los ácidos? ¿Recuerdan en la tabla que vimos los ácidos? Teníamos el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico. ¿Cuál es la característica o, en otras palabras, presencia de qué elemento debe de poseer la estructura molecular? Oxígeno. Oxígeno, en ese caso serían los óxidos. Azufre. Sería Hidrógeno. hidrógeno, muy bien. Igual en el chat me comentan hidrógeno. Y en efecto, cuando hay presencia del hidrógeno, vamos a hablar de ácido. Si está antes del elemento, lo que es el H del hidrógeno, será ácido de el nombre del elemento periódico. Por ejemplo, si tenemos la fórmula química HCl, ¿qué nombre tendrá esa solución? Ácido clorhídrico. Muy bien, excelente. Tenemos lo que es la siguiente pregunta, que es una pregunta menos compleja. Nos dice lo siguiente: ¿cuál es el nombre de la presente fórmula química? Tenemos MgO. ¿Cómo se llamaría esa sustancia? Óxido de magnesio. Perfecto, muy bien. Y se llamaría óxido de magnesio.
Y las preguntas en el examen pueden venir en este sentido. Bien, les puedo plantear una pregunta en la cual identifiquemos cómo discernir lo que es de un ácido o un base, o asimismo empleando una fórmula. Les voy a plantear la fórmula química para que me respondan cómo se nombra lo que es la sustancia química. Muy bien, con ello vamos a ir dando por cerrada la sesión. No sé si tienen alguna duda, pregunta referente a los grupos que hemos estudiado. Hemos estudiado los hidruros, los hidróxidos, los ácidos y los óxidos, que son los grupos que pertenecen a los compuestos químicos inorgánicos. ¿Alguna duda, pregunta referente a la clase? Muy bien, vamos a terminar entonces con un ¿sabías qué? Referente a esta área que hemos analizado de química. No sé si ustedes conocen del hidruro de litio, pues los salvavidas que se utilizan, incluso en el Titanic, utilizaron algunos salvavidas, se emplean a partir del hidruro de litio, se inflan, tienen lo que es una solución líquida, ya que, no sé si ustedes se han percatado, pero en el caso de lo que son los salvavidas, siempre permanecen inflados, debido a que en el interior tiene este compuesto, que es un compuesto líquido, el hidruro de litio, que reacciona y dando como resultado la emisión de lo que es un gas. Y de esa manera permanecen por mucho tiempo inflados, a tal manera de que incluso en una situación de emergencia permiten salvarnos nuestras vidas. Y vemos allí claramente la importancia de los compuestos químicos inorgánicos. No es nada ajeno a nuestra vida, sino que a diario empleamos lo que son sustancias químicas a partir de esos compuestos que hemos visto sus fórmulas. Pinchinte, ¿puede habilitar su micrófono, por favor, Carlos? En una consulta, no es de la clase, sino que de la actividad integrada. ¿Verdad que el video que le tenemos que mandar es común que fue de la guía de nivelación? En el caso del video, y muchas gracias por hacerme recordatorio, en el caso del apartado que hace referencia a elaborar un video explicativo corto de lo que es un enlace químico, bien pueden optar por las siguientes alternativas si tienen dificultad en el acceso a los recursos. Pueden decidir bien, preparar una presentación corta para explicar la importancia de los enlaces químicos. Bien podemos preparar lo que es un cartel, dibujamos el enlace químico y a partir de ello realizamos nuestra explicación, o pueden optar por realizar un dibujo en el cuaderno, una página bien decorada, y lo tomamos como base para la explicación respectiva. Así que sería una alternativa, Carlos, para poder realizar el video corto. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y es individual o se puede hacer en parejas? En el caso del video es individual y les explicaré por qué he realizado esa actividad. Porque a estas alturas de lo que es el desarrollo académico, me interesa conocer cómo estamos en el manejo del vocabulario científico, ya que en cierta manera es la base para que llevemos en cuanto a competencias para el próximo año, ya que el segundo año es más complejo, se ve más fórmula, más nomenclatura, más balanceo químico, y el lenguaje científico, reconocer terminología y en específico los enlaces químicos, son la base para el otro año, para segundo año de bachillerato. Profe, y en vez de hacer la molécula o la molécula que es o la fórmula, con plastilina o con dudapads, la podemos dibujar. Sí, pueden decidir por esos materiales. Si tienen plastilina, perfectamente lo pueden hacer de plastilina. ¿Sí? Una pregunta, sí, va a ser algo tonto, pero ¿dónde es que está eso del video? No recuerdo bien. En el caso del video, van a realizar un video corto explicando su No, molécula. pero ¿dónde lo dice? ¿En la plataforma? ¿Usted lo mandó? O... En la guía de ciencias. En la guía de ciencias. Ah, ya está ahí. Ah, va. ¿Y el video al correo se lo vamos a enviar o cómo? Pueden optar por enviarlo al correo electrónico. Si tienen inconvenientes con el correo, pueden tomar la alternativa de enviármelo al WhatsApp. No hay ningún problema. No tiene que ser tan largo, ¿verdad? 2 minutos, creo. Corto, 2 minutos como máximo. Ok. Muy bien. Vamos a ir cerrando entonces la sesión. Únicamente reiterarles de que es importante su asistencia a clases, ya que los contenidos que vamos a estar desarrollando en el transcurso de Zoom son contenidos que vamos a tomar tanto como base teórica
para las clases semanales, como también es la base teórica para los exámenes. Así que les reitero lo que es la invitación para que estemos siempre presentes en clases, y para la próxima semana vamos a cambiar la dinámica para que no sea tan aburrido la clase. Vamos a realizar un debate virtual que más adelante les voy a compartir las directrices sobre la evolución de Darwin, si es cierto o no la evolución por selección natural, o Darwin se lo inventó, los científicos, y lo vamos a analizar con pruebas, evidencias, qué tan cierto es el proceso de evolución por selección natural. Así que hasta acá vamos a llegar con la sesión. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda, pregunta sobre el desarrollo de la guía o la clase, siempre estamos a la orden para aclararles. Que tengan una feliz tarde, cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima sesión. Feliz tarde. Feliz tarde, profe. Adiós, profe. Feliz Grande, tarde. profe.